Este es el grupo Comunicación Política y Ciudadanía del grupo Claxo y presentamos este seminario virtual que tiene como nombre Movimientos Sociales y Comunicación. Se habla de resistencias, de tecnología y estrategia. Es un curso con 10 sesiones, tenemos 12 profesores internacionales de 6 países, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, España y El Salvador. Hoy estamos con ustedes, 3 profesores del grupo Claxo, Comunicación y Política y Ciudadanía, que son el profesor Carlos del Valle, que es coordinador del grupo de la Universidad de la Frontera de Chile, la profesora Amparo Marroquín, de la Universidad Centroamericana de El Salvador, y yo, Omar Rincón, de la Universidad de los Andes en Colombia, y vamos a conversar en la introducción del curso para poderlo comprender de qué estamos hablando. Lo primero, pues es obviamente que el fenómeno del año 2018, 2019, 2020 y seguirá en 2021 son los movimientos sociales, las marchas, las transformaciones que vienen desde abajo con protagonismo de, sobre todo, las mujeres, los jóvenes y lo que en Colombia llamamos indígenas, pero en Argentina se llama pueblos originarios, y como que cambia la denominación, pero para decir que hay un hartazgo con el sistema y ya el sistema no responde directamente a eso. Creo que es interesantísimo pensarlo por una razón, porque no es que estemos diciendo que la comunicación es lo más importante, pero todos los intérpretes dicen que las redes digitales son la solución y que la comunicación es lo que ha hecho posible esto, y nosotros en este seminario queremos no solamente analizarlo y ver el potencial de las redes digitales y la comunicación, sino también criticar esos enfoques reduccionistas que ponen como que es hagamos la primavera árabe y ya tenemos la revolución, pongamos TikTok y ya hicimos la revolución, sino que casi que es una mezcla entre lo popular, lo ancestral y sobre todo movimientos que vienen de muy lejos, no fue que de pronto despertaron. Y ya vamos a hablar un poquitico de eso, no es que el movimiento chileno arrancó en 2006 mínimo en 2006 con los pingüinos y llegó al 2020, necesitó 14 años. El movimiento de los pañuelos verdes en Argentina comenzó en el año 1984 con el Congreso de Mujeres Feministas en Argentina. Y si comenzamos a mirar lo de Perú, esto es sistemático, vienen quejándose sistemáticamente de eso. En Colombia, las manifestaciones del paro agrario ya pasaron en el 2012 contra Santos y ya ha venido un movimiento para eso. Entonces creo que es interesante analizar este elemento. Para eso vamos a conversar. Amparo, ¿tú cómo ves este asunto de los movimientos sociales? ¿Cuál es tu primera impresión del momento actual? Y después ya miramos qué es lo que vamos a trabajar en el curso. Bueno, digamos, en mi caso yo voy a hablar sobre todo desde Centroamérica y en ese sentido quiero decir que, bueno, quiero primero responder a lo que está señalando Omar y decir que coincido con que los movimientos sociales tienen una trayectoria, digamos, como de pensar demorado, de planificar demoradamente los procesos desde los cuales queremos intervenir en la sociedad. Y en ese sentido, yo diría que en el caso de Centroamérica tenemos una historia de, voy a decir algo muy provocadoramente, más para la discusión justamente en este seminario que vamos a tener, me parece que tenemos una historia de fracasos sistemáticos de muchos movimientos sociales al interior, sobre todo a partir del siglo XX, pero también una historia de movimientos que han funcionado muy bien hacia afuera, es decir, los movimientos sociales de Centroamérica, los mejores han sido los de los migrantes centroamericanos en distintos países que han peleado por conseguir que sus derechos sean visibles, que sean de alguna manera reconocidos. Sin embargo, si nosotros revisamos los países de Centroamérica, si bien tenemos movimientos sociales, Nicaragua sigue peleando contra un régimen que no te permite muchísimas cosas, que sigue criminalizando. Honduras es el país con mayor cantidad de ecologistas, ambientalistas y periodistas asesinados. El Salvador tiene ahorita un movimiento social casi sin voz.
Guatemala consigue levantar un movimiento social muy importante para finalmente terminar escogiendo a un presidente que no representa para nada el movimiento social y que los deja de lado y no dialoga con ellos. Entonces, digamos que al interior de Centroamérica seguimos teniendo un movimiento social que fracasa, pero que exporta muy bien esa capacidad y ese músculo político que tienen. Claro, pero hay un tema interesantísimo que después, digamos, en parte del curso, miramos lo de comunicación, pero por ejemplo, aunque sea minoritario, la lucha por la despenalización del aborto en El Salvador es absolutamente alucinante. O sea, como que hay unas luchas en Costa Rica por defensa del medio ambiente. O sea, como que, pues, son gérmenes para eso. Chile, Carlos, es como el gran orgullo latinoamericano en este momento. O sea, como que América Latina es bellísimo porque cuando algo se decae, algo le emociona. Y el movimiento chileno que logró el cambio de la constitución de Pinochet, pues es un orgullo para toda América Latina. ¿Cómo tú ves este fenómeno de los movimientos sociales en América Latina? Bueno, efectivamente, como tú planteabas hace un rato y también Amparo lo comenta ahora, los movimientos sociales en América Latina se caracterizan por esas temporalidades, ¿no? Que son temporalidades no tan inmediatas, ¿no? Es difícil pensar en el movimiento social en Chile solo a partir del año pasado, ¿no? A partir de octubre de 2019, que termina con esta reforma, ¿no? Esta posibilidad de hacer una nueva constitución. Uno tendría que remontarse efectivamente, como tú comentabas, por lo menos al 2006, con el movimiento de los estudiantes secundarios, con los estudiantes que comenzaron a plantear una protesta muy fuerte contra el modelo educacional en Chile, ¿no? Un modelo neoliberal, un modelo que arranca por lo menos desde comienzos de los 80, en plena dictadura. Pero claro, a lo largo del tiempo también vamos teniendo otros hitos, ¿no? O sea, ese mismo movimiento del 2006 no pasan por lo menos 5 años para que nuevamente se retome y esta vez los estudiantes secundarios logran sumar a los estudiantes universitarios en el mismo planteamiento. Entonces van como sumando, digamos, fuerza. Después del 2018 aparece una movilización bastante masiva también y que incorpora un nuevo actor político, un nuevo actor social, que es el movimiento feminista, ¿no? Que aparece allí con bastante fuerza. Y ya uno tiene un espectro mucho más amplio de actores sociales, actores políticos que van sumando fuerza. En el caso del movimiento mapuche, el movimiento indígena, es un movimiento que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Por lo menos desde el que vemos hoy día, por lo menos de comienzo de los 90, ¿no? Un movimiento que se produce a propósito de promesas incumplidas por parte de los gobiernos que comienzan después de la dictadura, ¿no? del término de la dictadura. Entonces ellos han estado presentes con mucha fuerza y por mucho tiempo. Y recién en el 2019, ¿no? Empezamos a ver este movimiento ya con mucho más fuerza, con muchos más actores, ¿no? Presionando, y que termina luego, ¿cierto?, con este plebiscito que permite una transformación a la Constitución, ¿no? O sea, que es un proceso bastante largo, arduo, ¿cierto?, intenso, para llegar a este punto. Sí, no, y en este tema, pues, cada vez que uno escucha a alguien en América Latina, como que cada país tiene algo. En Brasil, el movimiento de los sin tierra y ahora el movimiento de las mujeres al lado de los trans, creo que es interesante. Creo que casi no hay ningún país que no tenga un movimiento social. ¿Cómo es la relación, ya para entrar un poquitico en el tema temático la relación entre movimiento social y marcha social? Eso es automáticamente que uno que marcha y ya cuando sale, marcha, o la teoría de los movimientos sociales dice que el movimiento social se orienta a un fin superior, largo tiempo, porque creo que el problema conceptual de pronto de la comunicación es que ven el movimiento social como igual a marchas y no lo ven como ese pensamiento demorado que dice Rita Segato y dice Amparo. Me parece que hay como una confusión entre movimiento social y marcha social. ¿Tú qué dices, Carlos, a eso? Sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Creo que hay una serie de episodios que uno podría considerar como parte de marchas, ¿no? En el fondo de salir a las calles, tomar los espacios públicos, y eso sin duda que está vinculado a una planificación, a una estrategia mayor,
que es la que uno podría asociar, digamos, a un movimiento un poco más sistemático. Ahora, por lo menos en lo que pasó en Chile quedaron fuera de esta planificación los partidos políticos tradicionales, digamos. O sea, no podría decir quién exactamente estuvieron planificando esto, pero claramente sabemos que no estaban los partidos políticos, en el sentido de que fueron excluidos rápidamente de todo este movimiento último, estoy pensando por lo menos. Ya desde el movimiento feminista del 2018, ya uno de los discursos tenía que ver con la exclusión, digamos, de los partidos políticos tradicionales, que no se apropiaran del discurso, digamos, y quedaran, digamos, nuevamente como victoriosos, digamos, de los cambios que se estaban logrando. Yo creo que es una particularidad, me parece a mí al menos, que tiene relación con una planificación, pero descentrada completamente del rol político de los partidos tradicionales, digamos, ¿no? Y que hasta el día de hoy yo creo que sigue siendo bastante evidente en las movilizaciones que se vienen realizando. Ahora, tema de marchas, como tú bien planteas, Omar, claro, las marchas se vienen realizando hace bastante tiempo. Yo diría que la diferencia hoy día, y que es parte de lo que yo trabajo, tiene que ver con las estrategias que los movimientos hoy día están usando, que lo vamos a poder ver dentro de un rato, ¿no? Cómo estas estrategias marcan una diferencia muy importante en cómo se han planteado, y también cómo los análisis que nosotros veníamos realizando desde las ciencias sociales, también yo creo, tú planteas bien el caso de los Sin Tierra en Brasil, que creo que es un hito clave, digamos, respecto del comportamiento sociológico, digamos, de los movimientos sociales, que escapa a los análisis que hasta esa fecha se venían dando de forma tradicional. Ahí tenemos como tres ya maneras de pensar, desde este curso es parte del marco teórico, uno pensar demorado, o sea, no ir a la marcha, ir al año 2020, sino ir hasta donde toque. En el caso mexicano, yo soy 132, eso hace tiempo, pues también pasó el movimiento de Ayotzinapa, creo que hay unas cosas que mirar. Luego, una segunda característica, el papel de la política, de la nueva política sin partidos políticos, que creo que es interesante. Tercer punto para analizar, actores novedosos como los jóvenes que decíamos que estaban despolitizados, que estaban sin ganas, actuando, las mujeres que sí han venido luchando pero que no se han convertido, creo que en un actor casi que orientador políticamente, las comunidades indígenas que vienen luchando desde hace muchos años pero que quieren visibilidad, y las nuevas sexualidades que también adquieren un papel ahí. Pero en este curso, como es de comunicación y movimientos sociales, es un tema importantísimo los medios de comunicación. Y creo que así como no hay partidos, creo que los medios son parte del problema. O sea, todas las marchas y movimientos van contra los medios, escrachan a los medios. ¿Cuál es el papel de los medios en esta relación que estamos analizando, Amparo? Yo lo miraría más, a mí me ayuda muchísimo pensar en esta categoría que Javier Toret mete y que después Rosana Reguillo me parece que afina muchísimo más, que es la tecnopolítica, ¿no? Es decir, yo creo que pensar solo en el papel de los medios se nos queda corto en el ámbito de la comunicación justamente. Es decir, Toret lo que nos va a insistir a partir justamente de los movimientos de Madrid es nosotros vamos a tener tres grandes esferas que debemos analizar de manera simultánea para que nosotros podamos hablar de un movimiento social. El movimiento social va a atravesar estas tres esferas. Una es la esfera digital, que podríamos pensar que se inaugura desde la primavera árabe, es decir, las redes sociales, las posibilidades de la tecnopolítica aparecen o se magnifican, sobre todo en estos primeros años a partir de este espacio digital. Una segunda gran esfera son los medios de comunicación tradicionales que en efecto, como bien está diciendo Omar, son escrachados por los movimientos sociales, pero que sin embargo, cuando nosotros nos encontramos frente a un movimiento social muy fuerte, van a atravesar la esfera digital para llegar y para posicionarse y visibilizarse en la esfera mediática tradicional, digamos, es decir, en la tele, en la radio, en los medios impresos, es decir, desde la primavera árabe, pasando por el Yo Soy 132, por Ayotzinapa, hasta llegar a Guatemala, pasando por Chile, es decir, todos estos movimientos sociales tienen una fuerza muy grande en lo digital, pero van a tener que ser, o sea, obligan a los medios a retomar estos discursos y a volverlos visibles, incluso así sea en contra, pelean una visibilidad y
se vuelve muy evidente esta visibilidad. Y finalmente, la última esfera que para mí es fundamental, que tiene que ver con esto que estábamos diciendo, y decíamos, no es que la calle sea el movimiento social, sin embargo, la esfera espacial, van a decir estos teóricos, tenemos la esfera digital, la esfera mediática y la esfera espacial, es decir, hay una esfera territorial. No podemos hablar de un movimiento social que no tenga alguna manifestación en territorio, en la calle, en distintos espacios. No estamos hablando de la marcha como tal, pero sí tiene que haber un anclaje territorial, un anclaje comunitario en un grupo social específico. Es decir, es cierto que nosotros podemos decir que el Yo Soy 132 todos lo sentimos un poco nuestro, pero era sobre todo de los estudiantes de Ciudad de México y después de muchas otras ciudades donde se va multiplicando. Es cierto que todos hemos sido felices y hemos cantado el derecho de vivir en paz con Chile, pero el movimiento tiene que ver con tomarse la plaza en Santiago, con lo que está pasando en Temuco, con lo que es decir, tiene territorialmente distintos espacios con lo que pasa en Valparaíso, con las fotos de Valparaíso que nosotros hemos visto, es decir, hay un espacio territorial donde está. Y me parece a mí, me atrevo a señalarlo como para justamente la discusión más larga en el seminario, me parece a mí que en la medida en que los espacios de las élites de poder de América Latina han descubierto la importancia de lo digital, el lugar, el disparador de los movimientos sociales ya no está en lo digital, está en lo digital cada vez menos, porque lo digital es el lugar cada vez más intervenido por los espacios de poder. Y en esa medida resulta que nos tenemos que mover en ese péndulo de las tres esferas y hacer un revire hacia el espacio, hacia la esfera espacial o hacia la esfera mediática para justamente construir esa convocatoria amplia que es central en las agendas de América Latina. Es decir, los gobiernos populistas de extrema derecha se están tomando esos espacios digitales, se están tomando la esfera digital, están controlándola, están vigilándola, y en esa medida la estrategia de los movimientos sociales tiene siempre que moverse. Digamos que pensando ahorita en voz alta, yo pienso que la estrategia de los movimientos sociales ha sido siempre una estrategia nómada, ¿sí? Es decir, que se mueve. ¿Por qué? Porque el poder va detrás de la estrategia de los movimientos sociales. En la medida en que te quedas anquilosado en un lugar, dejaste de ser movimiento social, ¿no? Es decir, la izquierda latinoamericana en muchos países nuestros dejó de ser movimiento social porque se quedó en un solo lugar a pelear desde ese lugar y desde esa receta, me parece a mí. Sí, no, y además ahí ya vamos enfocando. Se llama movimientos, el curso seminario digital se llama movimientos sociales y comunicación. Ese es como el eje. Después miramos resistencias, maneras de pensarnos en esas dinámicas y prácticas. Entonces, lo comunicativo, ¿qué es que miramos en eso? Ya hemos mencionado algunas cosas, pero por ejemplo, el hecho de que lo que nombra Amparo, de que solamente hablemos de tecnopolítica, medios, redes, calles, que son prácticas, espacios, experiencias comunicativas, es como el lugar de enunciación que analizamos, pero lo que hay que analizar mucho más a fondo, que la comunicación aporta, son la disputa de sentidos, es los actores, las agendas, las estéticas, las narrativas, el mix o el mixer de la cultura de repertorio simbólico, políticos que aparecen ahí, que creo que es lo que hace que la comunicación sea absolutamente poderosa en eso. Y en el caso de los medios, sí, de alguna forma, una sesión estará dedicada a analizar el papel de los medios masivos mainstream, porque pues se han vuelto actores políticos que se convierten casi que en defensores del statu quo y en parte de lo que hay que cambiar, pero también la existencia de medios independientes digitales que también se convierten como en la alternativa de encuentro para hacer otro tipo de periodismo para eso. Eso es como el marco teórico inicial de eso. Disputa de sentidos, disputas de estética, disputas de narrativa. Pero también un elemento interesantísimo de analizar es cuáles son las estrategias, cómo actúan y cómo este tema nos tiene a todos confundidos, si quiere, teóricamente, porque no responde a las lógicas clásicas. Entonces, por ejemplo,
Piñera le dice, o Duque en Colombia, Piñera en Chile, o alguno dice, vengan los líderes a dialogar. Y el movimiento dice, no tenemos líderes. Entonces es como, cambió la estrategia, ¿cómo se está haciendo eso? Y lo que uno ve son movimientos wikicausas, son múltiples causas, o sea, nadie marcha exactamente por lo mismo. Unos marchan por lo feminista, otros por lo ancestral indígena, otros por lo ecológico, otros por la autonomía corporal, otros por su sexualidad. Y entonces no puede haber un liderazgo, sino que hay una cosa colectiva que la democracia no sabe muy bien cómo gestionar, porque está la forma clásica. Entonces, Carlos, ese tema de las estrategias, movimientos sociales y sus estrategias del comunitarismo y nacionalismo, en el caso mapuche, y las nuevas formas de estrategias comunicacionales, ¿cómo es ese asunto? Bueno, yo creo que ese es uno de los puntos interesantes también dentro de este curso, ¿no? Del conjunto del curso y las distintas temáticas que se van a abordar, porque primero hay una cuestión de tipo analítica, ¿no? Yo creo que los análisis desde las ciencias sociales que se venían haciendo tradicionalmente, lo que hacían era situar en el fondo dos posibilidades para el movimiento social, ¿no? Una posición reformista y una posición revolucionaria, ¿vale? Es decir, el movimiento social o quería hacer algunos cambios o quería cambiar todo. Y bajo esa óptica se planteaba, digamos, el poder político para las negociaciones, como tú dices, Omar, para los diálogos, ¿cierto? Para los emplazamientos, etc. Pero llega un momento, y el hito claramente está con el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, pero que se viene después replicando con el movimiento mapuche en Chile y con los movimientos juveniles, y es que es la que en algunos trabajos, algunos autores llaman la posición reversiva, es decir, una posición que es a favor y en contra al mismo tiempo. O sea, yo puedo estar negociando con el poder y le estoy diciendo que sí estoy de acuerdo con la negociación, con los puntos que podamos abordar en esa discusión, que esos planteamientos llevarlo a la asamblea, tengo que llevarlo al común, al ampliado, digamos. Y en ese momento la respuesta puede ser no. Entonces, esa situación en que se ve el poder de no saber si realmente llegó a un acuerdo, de si realmente logró negociar algo, y si estaba con las personas que podían hacer esa negociación, es algo que les generó una ruptura, digamos, muy fuerte, y les costó mucho porque en el fondo lo que estaba detrás como estrategia era que el poder mismo fuera el que asumiera la contradicción y dijera cómo es que va a resolver la relación con los grupos movilizados, ¿no? Los grupos movilizados ya dejaron de decir por qué tenemos que nosotros resolver si vamos a seguir en esta marcha, si vamos a reunirnos de nuevo, si vamos a seguir con esta protesta, por qué tenemos que nosotros bajar esa movilización. Dicen, bueno, que el poder diga, bueno, qué va a hacer con nosotros, ¿no? Y cuál va a ser su postura. Y esa, para mí, en los análisis, creo que es una de las cuestiones que más produjo, digamos, cierta desestabilización, ¿no? Tanto en los análisis como para el propio poder. Y hoy día ya es una práctica tremendamente común que los movimientos estén en permanente movilización, o sea, que estén movilizados siempre, ¿no? Y ahí la marcha tiene una función muy importante. Y no se sabe cuándo se va a producir un cese de esa movilización, porque precisamente la estrategia es que eso no va a ocurrir a menos que haya un cambio en la postura de quienes ostentan el poder, digamos. Y si eso no ocurre... Eso va a ser súper interesante de mirar, porque mientras estemos dictando el curso, están pasando cosas. O sea, porque toca gestionar, y la política clásica es de tiempo lenta, vía Congreso, vía legislativo, vía sistema judicial, y el movimiento social hoy quiere respuestas rápidas. Entonces, Chile logró por fin la nueva constitución, pero ahora toca elegir los constituyentes, y ahí puede que ese movimiento se parta, la coalición de fuerzas funcionen distintos, entonces también hay que inventarse una nueva institucionalidad y hay que inventarse una nueva forma de mantener la comunicación viva, que creo que la comunicación ayuda a mantener como todo, es como que lo que mantiene el hervor vivo, es como el caldito que mantiene todo en acción frente a eso. Pero un actor fundamental o dos actores fundamentales, Amparo, que también vamos a analizar y sobre todo contigo, es el papel de los, ¿cómo llamarlo? Es que no se puede llamar liderazgo, de los gobernantes. O sea, si hay algo que provoque el movimiento social es un tipo como Piñera,
que sale y hace medidas totalmente retontas, o Bolsonaro, o Duque en Colombia, o Bukele en El Salvador, o sea, que son como incendiarios, o sea, como que gracias a Dios están ellos, porque eso nos junta y nos une alrededor de la protesta. Ese es uno, un actor que me parece clave para analizar, y el otro actor que me parece clave viendo todo, producto de estos presidentes o gobernantes, es el actor policial, que fue el que en el virus, en el 2020, con este virus que nos tocó, se empoderó. O sea, tenemos un actor policial, represor, provocador, pero también eso como que ayuda al movimiento social porque la represión como que ayuda a eso, o sea, como que el papel de los medios clásicos, de los liderazgos gubernamentales y de la policía como que son fundamentales para juntar en la protesta. Entonces, ¿cómo es el papel de los gobernantes que tú ves en ese caso y la policía en esos elementos? Mire, yo creo que, y justamente ese es el gran énfasis que nosotros queremos tener en este curso, y por eso proponemos este curso en este momento. Nosotros estamos viendo a la comunicación como el campo central donde se está haciendo la disputa en este momento de construcción del poder, ¿no? Entonces, tan ordenado, tan performativo, voy a decirlo así, tan performativo es el movimiento social como tan performativo se ha vuelto el poder en este momento, ¿no? Es decir, creo que sobre todo, y lo voy a hablar ahorita desde mi pequeño pedazo de país, ¿no? Que es El Salvador, desde Bukele, nosotros vamos a tener cada vez más a presidentes que son capaces de entrar a dar la pelea comunicativa. Es decir, creo que en algún momento las élites en general parecía que no estaban por dar la pelea comunicativa, no les importaba pelear visibilidad, no les importaba pelear discurso, tenían otro tipo de estrategias para construir estos espacios de poder. Sin embargo, nosotros vamos a tener en el caso de El Salvador a un presidente Bukele que construye su propio movimiento social. Él va a insistir que lo de él no es un partido, él va a insistir que lo de él es un movimiento social y que lo de él es un movimiento social popular, ¿verdad? Es decir, eso, y entonces, digamos, vende muchísimo. Entonces, se vende como movimiento social popular, pero de la mano del ejército, de la mano de la policía, de la mano de políticas de mano dura. Entonces, es una especie de contradicción en donde, en muchos casos, la interpretación de muchas personas de la vida social va a ser, este es un presidente como de izquierda, inclusivo, divino, pero digamos que ahí detrás está esa alerta de, a ver, pero a quien más le está dando prerrogativas es al ejército, junto a quien se retrata es junto al ejército. Entonces, digamos, una de las preocupaciones que nosotros tenemos es cómo nosotros vamos a tener en América Latina este tipo de élites que de la mano del ejército están reconstruyendo un tipo de hegemonía comunicacional que es muy complicada de clasificar, o que por lo menos, digamos, por parte de los ciudadanos, no suele clasificarse, es como muy líquida en este sentido, se nos escapa para decir si es de izquierda o es de derecha, pero es un tipo de hegemonía comunicacional donde el símbolo más fuerte, donde el performance más utilizado es el de la mano dura y del ejército. En efecto, coincido con el análisis que Omar está señalando. Yo pensaría que esto es, esa fuerza militar policial es la que puede permitir el movimiento social. Sin embargo, en el caso de Centroamérica, el movimiento social, bueno, lo que pasa es que en el caso de El Salvador el movimiento social está casi sin voz, no aparece todavía. De pronto puede ser que a partir justamente de este fortalecimiento del ejército aparezca, ¿no? Pero digamos que, y ahí Carlos puede decir, en el caso de Chile o en el mismo caso de Nicaragua, son los excesos de la policía los que permiten que el movimiento social nicaragüense aparezca en un momento en donde parecía que no existía, ¿no? Es decir, entonces yo creo que es muy interesante revisar lo que simbólicamente esta apuesta o este guiño a esa vieja tradición militarista de América Latina permite al movimiento social o complica el movimiento social, porque en algunos casos me parece que todavía lo complica, ¿no? Pero ciertamente lo posibilita al mismo tiempo. Sí, y ahí es donde entramos con las teorías de comunicación que vamos a usar, o sea, seguir usando
la agenda setting o el framing o el mass communication research de control social, nos parece que puede ser un lugar de entrada, pero toca analizar es cómo se produce la hegemonía comunicacional para crear la hegemonía política, y creo que toca crear unas teorías de comunicación mucho más cercanas a lo contracultural, a lo contrahegemónico, a lo contramasivo, y que ahí es donde aparecen los medios independientes, las redes digitales, el ciberactivismo y las causas sociales como guías estéticas performáticas, una estética performática que no se agota en un campo. Entonces yo creo que muchos análisis de los medios de las marchas sociales y de los movimientos se agota en decir lo mismo porque están aplicando como miradas del siglo XX a fenómenos que escapan y que son más interdisciplinarios, y por esa razón en este curso invitamos también la mirada regional, en el sentido, una mirada como la de Amparo desde Centroamérica, que cobija esos países pequeñitos que no tenemos en cuenta, pero que tienen cada país una especificidad de protesta, pero también de represión y de hegemonía comunicacional. México, en ese juego ambivalente entre un político como López Obrador y el movimiento social, parece que están como en matrimonio, pero es un matrimonio divergente, que para eso tenemos a Bolivia, que es un movimiento indígena absolutamente fascinante en esa pérdida con el golpe de Estado que les dieron y cómo retomaron vía democrática y todas las fisuras que se encuentran ahí. Chile, que pues es el ejemplo más maravilloso, Argentina, los pañuelos verdes y todo lo que ha sucedido alrededor del movimiento Me Too. Colombia, pues estamos, digamos, desde básicamente enfrentando desde cómo construir la paz con unos medios hegemónicos que están siendo en contra de la paz, aunque el discurso de la paz es un discurso casi que hegemónicamente brillante en esa parte. Entonces, eso es lo que los invitamos a construir casi con nosotros, en vivo y en directo, una teoría contracultural, contracomunicacional para eso. Entonces, Carlos, ya para ir cerrando, técnicamente, ¿tú cómo ves esas teorías de la comunicación, las teorías de los movimientos sociales, esa relación, cómo la ves? Una relación incómoda y cómoda, porque parece fascinante, pero también no es como tan clara en ese tipo de cosas. Sí, efectivamente, yo creo que ahí hay un punto que vamos a estar abordando en el seminario, en varios de los cursos, que tiene que ver con cómo poner a dialogar, ¿cierto?, las teorías sociales, socioculturales que normalmente explican los movimientos sociales con las teorías comunicacionales, ¿no? De hecho, por ejemplo, algo que vamos a analizar en el seminario tiene que ver con algunos hallazgos que hay sobre algunos movimientos sociales, ¿no? En el caso particular del movimiento social indígena mapuche en Chile, yo hago un trabajo allí y me parece encontrar dos hitos muy relevantes. Uno, que comienza, diría yo, a mediados de los 90 y que tiene que ver con cómo se intervienen las agendas de los medios de comunicación más tradicionales. O sea, hay una primera etapa de intervención de agenda. Y de lo que se trataba básicamente, con logros y con fracasos, obviamente, era de llamar la atención de los medios hegemónicos. ¿Y cómo se llamaba la atención? Bueno, de la única manera parece ser que los medios pueden atender ese tipo de situaciones, que es generando hechos, digamos, con cierta conflictividad, alta conflictividad y dramatismo, ¿no? Y ahí aparecen los atentados incendiarios que hacen varios de los grupos mapuches en las empresas forestales. El objetivo de esos era, entre otros, pero muy importante, intervenir la agenda, llamar la atención, porque una vez que los medios acudían, lo que hacía el movimiento era entregar comunicados públicos, era entregar sus discursos. Yo diría que esa primera etapa es como una etapa contrainformativa, digamos, ¿no?, que dura bastantes años, pero el año 2000, y justo el año 2000, es el nacimiento del primer medio indígena, digamos, digital, que ya entra a una segunda fase, que es la fase, ¿cierto?, de la propuesta de medios propios, donde ya no solo se trata de contrainformar, sino que se trata de elaborar, como tú bien planteabas, un discurso, un contradiscurso, digamos, que se elabora, digamos, y se planifica, y que permite, a mi juicio, entender algunos de los procesos que hoy día se están viviendo con mucho más fuerza que antes, porque hay por lo menos un discurso tremendamente instalado en la sociedad hoy día, que incluso hace que los dirigentes con los que yo vengo entrevistando y trabajando este último tiempo, los dirigentes hoy día plantean el hecho de que
el movimiento mapuche tiene una singularidad que ellos consideran que no tiene mucha relación, y esto es bien interesante, no tiene mucha relación para ellos con el movimiento del estallido social. De hecho, ellos se desmarcan del estallido social y dicen, no, nosotros ya pasamos, dicen algunos dirigentes, por la etapa de la alianza con la sociedad chilena y ponernos, digamos, con nuestras banderas al lado. Nosotros tenemos nuestras propias demandas y esas tienen que ver con reivindicación de tierras, reivindicación de la lengua, y eso no se va a mezclar, digamos. Entonces, ahí hay una cuestión estratégica también, o sea, el movimiento social, no solo verlo como un conjunto, ¿cierto?, diverso, heterogéneo, sino que decir, mira, lo nuestro va por aquí y nosotros queremos mantener esa singularidad. Y entonces aparecen una serie de estrategias para lograr eso en estos meses, digamos, donde había una movilización social muy amplia y muy, muy grande. Para cerrar esta clase introductoria, pues ya han mencionado ustedes, pero vamos a hablar como de algún texto que vamos a usar dentro del curso para provocar qué tipo de cosas vamos a eso. Amparo hablaba de usar algo de Rosana Reguillo, Carlos de un texto de compilatorio de Francisco Sierra sobre video y esto. ¿Qué recomendarían? Yo les tengo una primicia que ya les voy a mostrar para sorprender. Bueno, yo en mi caso, en efecto, me parece que Rosana Reguillo es una teórica que además ha acompañado mucho el movimiento social mexicano y me interesa muchísimo que la revisemos porque logra pensar desde 3 lugares que a mí me resultan claves para esto. ¿Verdad? Es decir, Rosana tiene además la mirada de comunicación de filósofa y de antropóloga. Entonces, Rosana primero ha pensado mucho el tema de los jóvenes, es decir, a ver, los jóvenes son actores claves en este proceso del movimiento social, dónde colocar el movimiento juvenil, en dónde se cruza con este elemento, y a mí eso me parece clave. Lo segundo que me parece clave es el tema de la tecnopolítica, que era lo que yo señalaba, que es otro elemento que Rosana ha pensado, y el tercero, que normalmente tendemos a dejarlo de fuera, pero yo creo que es fundamental en países como México, como Colombia o como El Salvador, que es el tema de la narcopolítica, la narcocultura, lo que Rosana llama la narcomáquina, es decir, hasta dónde, decir, no solamente estamos, un movimiento social no solamente tiene que enfrentarse ahora en América Latina contra los poderes tradicionales y establecidos, sino también pelearle espacio, visibilidad y territorio digital y físico a los movimientos paralegales, que son un poder fáctico muy fuerte y contra el cual el movimiento social tiene que poner cuerpo y poner un discurso y un performance, ¿no? Entonces, esos son los elementos que a mí me parece clave de Rosana, que a mí me gustaría recuperar. Vamos a usar a Rosana Reguillo, que es además una gran académica, admirada por nosotros en América Latina, y que además en los últimos tiempos ha decidido como que abdicar un tricito de lo académico y ser más activista y trabajar como una academia activista en lo digital. Carlos, ¿tú qué texto recomiendas así? Sí, bueno, hay varios textos que ya se han mencionado aquí, otros que están incorporados en el programa, pero a mí, por ejemplo, me interesa mucho un texto de García Linera que habla sobre el Estado como campo de lucha, porque yo creo que se permite discutir, por un lado, el caso de Bolivia, que va a ser bastante, digamos, focalizado en este seminario, pero también otros casos donde probablemente el movimiento social indígena, por ejemplo, no apunta hacia el Estado, en una lógica nacionalista, sino más bien una lógica territorialista, ¿no? Donde dicen cosas como, por ejemplo, la reivindicación nuestra no pasa por reconocimientos individuales, sino por reconocimientos territoriales, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay una discusión, creo, una tensión fuerte entre el nacionalismo y territorialismo que se puede abordar a partir de ese texto. Luego hay otros textos que también son muy interesantes, que tienen que ver con la discusión sobre el análisis de los movimientos sociales. Están algunos trabajos de Tomás Rodríguez Villasante, por ejemplo, sobre cómo los movimientos sociales hoy día, en las últimas décadas, han cambiado tan fuerte su estrategia, que las teorías sociales han quedado un poco superadas, digamos, y de hecho él habla un poco de ese desbordamiento creativo y la necesidad de también aplicarlo para poder entender estos movimientos. Y en último caso, tú ya lo mencionabas, algunos trabajos de Francisco Sierra, que también va a estar en el seminario, que tienen que ver con esta idea de
por un lado, la tecnopolítica que ya mencionabas tú y Amparo, y con el tema también de la ciberdemocracia y los cibermovimientos, ¿no? A propósito de su proyecto de Cybermob, donde básicamente lo que hace es analizar el rol de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, movimientos de manera comparada, México, Brasil, España, etcétera, ¿no? Es decir, ahí hay un trabajo interesante que se puede compartir sobre los movimientos sociales. Bueno, y en el caso mío, les pongo en pantalla, este libro sale publicado en enero, lo vamos a tener en cuenta, Activismo Mediático Híbrido, Ecologías, Imaginario y Algoritmo. Es un texto de Emiliano Trere, donde él propone 4 categorías para pensar todo esto que estamos hablando acá como medida de análisis del movimiento social, que son las prácticas, las ecologías, los imaginarios y los algoritmos. Entonces también será un texto que va a estar disponible y que como tal lo vamos a estar usando para ese tipo de cosas. Somos Carlos del Valle, coordinador del grupo que tenemos en Comunicación Política y Ciudadanía, Amparo Marroquín, coordinadora del grupo de Comunicación Política y Ciudadanía de Claxo, y yo soy Omar Rincón, que hago parte del grupo, y los esperamos para que participen en nuestro seminario virtual, los movimientos sociales y comunicación, resistencia, tecnologías y estrategia. Nos vemos.